Mi gente, Dios lo bendiga. Bienvenido a un nuevo episodio más de su estación radial Radio Dios Altísimo. Óiganme bien. Hay un síntoma dentro de los cristianos de que no quieren ir a la iglesia. Yo quiero hoy hablar acerca de ese síntoma. Tenemos jóvenes, personas adultas, personas con tiempo dentro de la iglesia que desean que los cultos se suspendan para no ir a la iglesia. ¿Por qué está sucediendo esto? Si vemos que el mundo desea estar en las fiestas, estar en los teteos, en los canes, desea. ¿Y por qué hay tantos cristianos que dentro de la iglesia desean que los cultos se suspendan? Hay varios factores. Sabemos, hermano, de que lo que te mantiene en el fuego del Espíritu Santo es la oración, es la intimidad con Dios. Y cuando tú te desconectas con Dios, ya tú pierdes la pasión por estar involucrado, por estar en ese movimiento de Dios. Entonces, el factor principal por lo cual hay muchas personas que no quieren ir a la iglesia es porque han perdido la intimidad con Dios. Tenemos un sinnúmero de jóvenes dentro de la iglesia cristiana que eran los primeros en llegar a los servicios para adorar a Dios, que eran los primeros en llegar a los servicios para cantar las alabanzas, para ministrar, para estar ahí, hermano, desde que inicia un culto hasta que termine. Pero que ahora, hermano, su deseo es que los cultos se cancelen o que terminen temprano. Hermano, personas que en la iglesia deseaban que cuando el pastor o el evangelista invitado terminara, deseaban que se predicara por lo menos 10, 20 minutos más, que no se terminara, que se fueran de vigilia. Pero ahora cuando el pastor o el evangelista lleva 20 o 30 minutos nada más mirando el reloj para querer irse. Otro factor, ¿por qué eso sucede? Sabemos, hermano, de que la mirada tiene que estar puesta en Cristo, no en lo demás. Hay muchas personas que no quieren ir a la iglesia porque están viendo al hermano fallar, porque están viendo al hermano cometer un error. Y tú no puedes poner tu mirada en el error del hermano. Tú no puedes poner tu mirada en la falla del hermano. Tú tienes que poner tu mirada en lo que Cristo está haciendo en tu vida, en lo que Él va a hacer en tu vida, en lo que puede hacer en tu vida y principalmente en lo que Él ha dejado de ser en tu vida por tu desenfoque. Escuchen esto. Porque hay muchas personas que por su desenfoque Dios no se ha glorificado grandemente en su vida. Ahí es que tienen que estar tus ojos, en lo que Dios quiere hacer en tu vida, no en la falla del hermano. Entonces, por esa razón hay muchas personas que no van a la iglesia o que no tienen el deseo de ir a la iglesia. Ay, yo no voy para la iglesia porque allá fulano va para allá. Fulano me cae mal, fulano habla mucho, fulano hace esto, fulano aquello, fulano está en pecado. Entonces, esto te lleva a tú no querer ir a la iglesia, pero la culpa no la tiene Dios para que tú lo abandones y te alejes de la iglesia. No puedes mirar, ni esto se trata de Dios y tú. Se trata de que tú tienes un resentimiento con tal persona. No se sabe por qué. Pero Dios no tiene la culpa para que tú te alejes de Él. Entonces, tenemos tantos jóvenes que han abandonado el evangelio, que han abandonado la iglesia. Y todo empezó con ese deseo de, yo no voy para el culto, me voy a quedar en mi casa. Oye, hermano, qué simple. Me voy a quedar en mi casa viendo una película porque estoy cansado. Yo como quiera no falto a la iglesia. Y ya se vuelve una rutina. Y de 10 cultos que al mes se dan, está yendo a 4. Y ahí sé que están fallando. ¿Pero por qué razón? Porque ha entrado una frialdad a tu vida que poco a poco ha apagado el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Entonces tú tienes que tener cuidado. Si tú eres de esas personas que han dicho, yo no quiero ir a la iglesia. Yo no quiero ir a la iglesia. Tú estás corriendo peligro. Estás corriendo peligro porque te estás alejando de Jesucristo. No pienses que cuando tú te alejas de la iglesia, te alejas del pastor, te alejas de las ovejas. Te estás alejando del que plantó la iglesia, del que fundó la iglesia, de Jesucristo. Otro por qué muchas personas no quieren ir a la iglesia es porque su iglesia no se conduce a la luz de la palabra. Y esto está bien. Porque yo lo digo militarmente, hermano. Mire que estoy grabando este episodio y podía hasta editarlo. Si tú estás en una iglesia que no está viviendo a la luz de la Biblia, sal, pero es corriendo. No pierdas, oye, no te tire un servicio más ahí. Sal corriendo. Porque tú no puedes recibir de alguien que no está viviendo lo que está predicando. Y mucho menos se ha distorsionado la palabra de Dios. Sal corriendo de ahí.
pues hay ese sentir en muchas personas. No quiero ir a la iglesia porque allí no se predica la verdad. Y eso viene de Dios. Eso viene de Dios. Cuando Dios te pone ese sentir en tu vida de no ir a la iglesia porque esa iglesia donde tú estás congregándote no estás caminando a la luz de la palabra, sal corriendo de ahí porque eso es de Dios. Ahora, si en tu iglesia se predica la palabra de Dios, si en tu iglesia se adora a Dios, si en tu iglesia hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios y tú no tienes deseo de ir a la iglesia, tú tienes un gran problema. Principalmente porque te estás por alejar de los asuntos de Dios. Cristo, hermanos, siendo un niño de 8 años de edad, cuando Jesucristo era un niño, dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, hablando acerca de las iglesias. ¿Cuál es el negocio de Dios? La iglesia. ¿Dónde tengo yo que estar? En la iglesia. Sabiendo, hermano, de que la iglesia es el lugar donde Dios a mí me cambia, donde Dios a mí me transforma y donde Dios a mí me llena. La iglesia viene siendo el taller cuando tú chocas un vehículo y lo vas a llevar a restaurar. Tienes que llevarlo a un taller, así es la iglesia para nosotros. Es el taller del maestro donde Él nos restaura, donde Él cambia nuestras vidas. Por lo tanto, yo no puedo alejarme de la iglesia, porque si me alejo de la iglesia, me estoy alejando del lugar donde Dios a mí me puede cambiar. Pero hay otro porqué. Hay muchas personas que no quieren ir a la iglesia y que ya no tienen ese deseo de ir a la iglesia. Es el pecado. Es el pecado, sabiendo de que el pecado te enfría espiritualmente y que el pecado te hace deleitarte más en los placeres pecaminosos que los espirituales. Si hay una persona que comete un pecado, ese pecado no te va a llevar a tu amar lo espiritual, sino amar más lo carnal. El pecado fortalece en tu vida lo carnal. Por eso es que tenemos que alejarnos del pecado. Pero muchas personas por causa del pecado se alejan de la iglesia y dicen, yo no puedo ir a la iglesia porque yo fallé. Y debemos saber, hermano, que ese sentimiento que sentimos, esa culpabilidad cuando pecamos, es por causa de que el Espíritu Santo está en nosotros, nos da la convicción de que lo hicimos mal. Y ese remordimiento y arrepentimiento que llega a nuestra vida por ese pecado que cometimos, está bien. Lo que no está bien cuando nosotros decimos no voy para la iglesia porque cometí un pecado. Porque en la iglesia es que Dios a ti te va a restaurar. Y si tú te alejas de donde Dios a ti te va a restaurar, de donde Dios a ti te puede cambiar, pues tú estás alejándote del propósito de Dios, o más bien del lugar donde Dios ha predestinado que a ti te va a curar, que a ti te va a sanar, que a ti te va a restaurar, que a ti va a perdonar tu pecado. Hermano, el fuego del Espíritu Santo lo vemos en la Biblia. Varios hombres de Dios nos exhortaron acerca de que no apaguemos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos exhortaron acerca de la oración, nos dieron tips para que no nos alejemos de la iglesia. Dígase orar sin cesar, dígase leer la palabra, dígase congregarnos, dígase, hermano, buscar al Señor, buscar su rostro. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Si tú que estás ahí conectado ya no quieres ir a la iglesia, yo te invito a que tú repitas conmigo esta oración, sabiendo de que no es una oración mágica, sino es llevarte a que tu corazón sienta lo que esta oración dirá. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de tu presencia porque he entendido que no puedo alejarme de tu iglesia. Señor, yo sé que tú en ella me restaurarás, en ella me cambiará, porque tu iglesia es el hospital y tú eres el médico que nos cambia y nos transforma allí. Hoy quiero volver y te pido que tú pongas ese deseo en mi vida de acercarme más a tu iglesia y que quites ese deseo en mi vida que hay de yo alejarme de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermano. Bendiciones, un nuevo episodio más para ustedes que hemos grabado. Saludos y bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Recuerden que la iglesia es el lugar donde Dios nos puede restaurar, donde Dios nos puede cambiar y donde Dios nos puede transformar. Te invito a descargar la aplicación de nuestra radio. Búscanos en el Google Play y en el App Store como Radio Dios Altísimo. Escúchanos, compártela y así que Dios te bendiga. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús.